todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Y en la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, salud de los enfermos. Tercer misterio doloroso, coronan a Jesús con espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Y en la muerte ampáranos, gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, consuelo de los afligidos. Cuarto misterio de dolor, Jesús carga con su cruz hacia el monte Calvario. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Muerte, ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, refugio de los pecadores. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea. Pues solo Dios se recrea en tan preciosa belleza. Pues solo Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Por tu inmensa compasión, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu amor que no tiene fin, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que para el servicio de los pobres y la formación del clero, infundiste las virtudes apostólicas en el presbítero San Vicente de Paúl, concédenos que, animados por su mismo espíritu, amemos lo que él amó y pongamos por obra lo que enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Fijaos en vuestra asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A Él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Y así, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso quien teme al Señor, dichoso quien teme al Señor, dichoso el que teme al Señor, dichoso el que teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. Dichoso el que teme al Señor, dichoso el que teme al Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad dura por siempre. En las tinieblas brilla como una luz. El que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que teme al Señor, dichoso el que teme al Señor. Dichoso
rectamente sus asuntos, porque jamás vacilará, jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo, no temerá las malas noticias. Dichoso el que teme al Señor, dichoso el que teme al Señor. Su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotado a sus enemigos, derrotados a sus enemigos. Dichoso el que teme al Señor, dichoso el que teme al Señor. Reparte limosnas a los pobres, su caridad dura para siempre, y alzará la frente con dignidad, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que teme al Señor, dichoso el que teme al Señor. Hermano, favor de ponerse todos de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Señor, está con nosotros. A vosotros os llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Sí, la palabra de Dios esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra la divina, En ti, Señor. Hoy es viernes de la 25ª semana del tiempo ordinario, pero hoy hay una conmemoración, una festividad que es obligatoria y con toda razón. Hoy estamos celebrando la memoria de un hombre que hasta el día de hoy está vivo en muchas instituciones, en muchos grupos y demás, que es San Vicente de Paúl, este hombrazo de Dios, ¿no?
Y va muy a tono, ¿verdad? Por supuesto, con el evangelio que acabamos de escuchar. Yo creo que entre las características que presenta el mundo de hoy es precisamente la falta de compasión. Todo el mundo está tan ensimismado, nos han reducido a una pantallita prácticamente. A veces es impresionante si usted va, especialmente, aquí también si usted va, por ejemplo, a la Milla de Oro, eso, pero lugares como Nueva York, Dallas, y usted va caminando por la calle, estamos hablando de cientos de personas y nadie está mirando para arriba. Es algo como, a mí a veces me parece que estoy en una película de ciencia ficción, pues son miles, todo el mundo. O sea, nadie mira a nadie, nadie le importa nada. Cada día el mundo es más pequeñito y más pequeñito y más pequeñito. Claro, cuando usted está tan ensimismado, usted no ve a nadie, porque todo tiene que ver conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Que alrededor mío, Cristo me está presentando su rostro y yo no lo veo. Y yo entonces, vienen todos estos conflictos, yo no sé ustedes, pero a mí esto me crea un conflicto porque si uno, y no tiene que ser fanático, ¿no? Uno tiene un poquito seriamente, coger el evangelio con un poquito de seriedad, cómo uno conjuga este ensimismamiento de nosotros con el prójimo, porque el evangelio está lleno de esa presencia. ¿Y quién es mi prójimo? El buen samaritano. El otro, está lleno de eso, está lleno de eso. Y cada día nosotros nos alejamos más del prójimo, no porque no queramos, porque no lo vemos, a no ser que a mí me toque directamente. O sea, cuando me toca directamente o indirectamente, pero tengo algo que ver con eso, sí, pero aún así es por un poquito de tiempo, porque inmediatamente viene otra noticia, otra cosa, y desaparece todo esto. Y aquí entonces se presenta la figura de este hombre tan grande, ¿no? Que fue Vicente de Paúl. Vicente de Paúl vive en un momento dado donde París siempre fue París. París fue una ciudad que fue planificada y por eso siempre ha sido tan bonita, ¿no? La ciudad Lourdes, ¿no? Es preciosa, ¿no? No hay duda que París es París. Y por lo tanto, toda la vida ha marcado. La moda, eso no es de ahora. O sea, París siempre ha marcado la moda, la etiqueta, la cosa. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que los cubiertos que nosotros usamos, el tenedor, la cuchara, el cuchillo, eso viene de la corte de Francia. Francia, donde todas las cortes de Europa miraban a París, a Francia, a la corte del rey, ¿no? Los famosos Luises, porque en ningún lugar del mundo se ha hecho un palacio como Versalles. De hecho, hay una serie, no la he visto, pero la he visto anunciada, que se llama Versalles. Para poder ver Versalles, para ver un palacio usted necesita una semana. Yendo por la mañana, o sea, estoy yendo a las 9 de la mañana que te abren y siéndote a las 5 de la tarde. Nada más que tengan idea, nada más que hay una caballería donde están las carrozas. El rey tenía 365 carrozas, una para cada día más la corona de la carroza de la coronación, que es toda en madera chapada en oro. O sea, es una cosa espectacular, pero es que allí vivía toda la corte, y la corte no eran 20, eran miles de personas, vivían allí. Entonces, era una cosa impresionante. Y claro, los embajadores venían y estaba hecha de muy manera. Por ejemplo, está el Salón de los Espejos, que cuando un embajador venía, claro, todo era en oro, una cosa, pero está hecha todo en espejos, de manera que todo es doble. Cuando venía para allá tú, un embajador de Noruega, y tú ves aquellos jardines, y tú entrabas, tú te quedabas y dices, ¿y esto qué cosa es? Por eso París, pero ¿qué pasa? Que por todo esto se crea una clase aristocrática de rancio, abolengo y demás, y un mundo muy pobre. Y la pobreza va aumentando, va a venir la Revolución Francesa, pero no porque vino la Revolución, siempre en París hubo mucha pobreza. ¿Quién aquí vio Los Miserables? Ese es París, ¿ves? Arriba y abajo, ¿no? Entonces, Vicente es párroco en París, pero no de la aristocracia, es párroco, está en una parroquia en París.
y se encuentra con esta miseria, los niños por la calle, la gente. Entonces, aquí vengo con el tema. Él tenía su parroquia y tenía una parroquia, podríamos decir, funcional, con gente de clase media, Manuel. Y tenía un grupo de señoras que son después las que se van a unir a él con Santa Luisa de Marillac para que lo ayude. Pero todo esto que ya uno ve hecho, porque ese es el peligro. Ahora uno ve a las hermanas de la caridad y ve a los padres paules, pero es que eso no empezó así. Él es un cura párroco, como si yo empezara ahora a hacer algo aquí. Y entonces él comienza con estas damas, de hecho su nombre es Damas de la Caridad, estas señoras de la aristocracia, que él las va sensibilizando. Dice, si vienen a la parroquia y si estamos comulgando, tenemos que mirar por esas ventanas para afuera. Entonces él empieza toda esta obra de ayudar, de acercarse a los enfermos. Y entonces, claro, esto va estructurándose a lo que es hoy las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y los Padres Paules. A los Padres Paules él los va a fundar para dos cosas, para mandarlos. De hecho, no se llaman Padres Paules, se llaman sacerdotes de Congregación de las Misiones. Él los hace para dos cosas, para educar al clero, pero que en aquel tiempo el clero no se educaba. ¿Cómo uno se hacía sacerdote? Bueno, pues entonces yo iba al obispo, yo quiero ser sacerdote, y te mandaban con otro sacerdote. Y este formaba, pero no había una formación como tal. Entonces dice, esto no puede porque el clero era muy pobre en conocimiento. Y entonces él coge estos hombres, los educa para que a su vez eduquen al clero. Y hay muchos seminarios en el mundo que los dirigen los Padres Paules, ¿no? El primer seminario donde yo entré era por los Padres Paules, que se llama en inglés le llaman Vincentian Fathers, por San Vicente, ¿no? Entonces era, y también para que fueran a las misiones. Por eso Paules hay por el mundo entero. Y era, fíjense, que era una mirada, fíjense que todo tiene un común denominador. Ayudar al clero que era muy pobre, o sea, fíjate la palabra pobreza, porque aquí la pobreza se da en muchas maneras. La gente que no tiene que comer, pues vamos a hacer los grupos estos que todavía están aquí en las parroquias para ayudar a la gente de la parroquia, que todavía aquí hay grupos. Aquí, de todos los grupos que hay aquí, quizás es más calladito y todo, pero llevan años aquí antes que yo llegara, donde está la capilla de adoración perpetua. Eso supuestamente era un salón de San Vicente de Paúl. Lo que pasa que cuando yo llegué, ahí lo que traje, porque la cuestión es que tú sabes cómo es la gente, como parece que no sé, nunca averigüé, pero lo que yo me encontré fue con un salón lleno de tarecos, porque todo el mundo que no quería nada, lo venían, había, bueno, yo me acuerdo que ahí había cucarachas y todo, pero la idea era que trajeran para dar. O sea, usted trae, lo que estamos haciendo era con los perros y los gatos, ¿no? Usted trae para dar esa idea. Pero el consejo, el capítulo de San Vicente de Paúl, antes de yo llegar estaba aquí. Y quiero que sepa que es el grupo de la parroquia que más ayuda y nadie sabe que existe. Nadie sabe que existe. Y quiero que sepan que dan mucho, mucho. Que Dios la bendiga, está calladita ahí, iba a decir Santa Rosa, pero no Carmen Rosa, pero es que tiene santidad. Ella, porque es muy astuta, Carmen Rosa, ella dirige eso con Georgie. Ellos, porque aquí viene mucha gente a pedir, aquí viene mucha, pero ella se sienta con una paciencia, estudia el caso, porque hay mucha gente que es muy lista. ¿Ve? Y la caridad no se puede votar, la caridad tiene que ser lo que es. Pero aquí, y con muy ordenadamente, con mucha discreción y mucho discernimiento. Y eso es de Dios. Ustedes nunca ven a ver a veces por la tarde, hasta de noche se ha llamado allí, siempre, calladita. Y como ella, miles de personas en el mundo, están los capítulos de San Vicente de Paúl, que ordenadamente, calladamente, están en las parroquias para hacer la caridad en la parroquia. Y para mí tienen todo mi respeto. Estamos hablando de algo mundial.
las sociedades de San Vicente de Paúl. Inclusive, aquí en Puerto Rico no tanto, pero en Estados Unidos, ¿ustedes han visto las tiendas de Salvation Army que tiene? Bueno, eso existe en Estados Unidos, pero con San Vicente de Paúl. Usted va, o sea, que tú vas a saber que tú vas a Salvation Army y compras un montón de cosas, abrigos buenísimos y todas esas cosas. Bueno, eso existe en Estados Unidos, pero San Vicente de Paúl. Estados Unidos está muy bien estructurado. En Navidad, especialmente donde hay frío, es una cosa impresionante. Yo les tengo un gran respeto y un gran cariño porque para mí como párroco, y le doy las gracias a Carmen Rosa y a George y a todo el grupo, darle las gracias, no, porque verdaderamente ellos se reúnen aquí calladitos. ¿Cuándo ustedes se reúnen? Los lunes, ¿verdad? Por la mediodía, calladitos, siempre están ahí con una cosa. Y sobre todo me ayudan a mí a hacer la caridad. Porque ellos hacen una cosa que yo no puedo hacer. Y tengo un gran respeto. Pero es que, si bien está esa parte, también había una gran pobreza en el clero. Un clero que no tenía educación, que no tenía formación. Entonces este hombre dice, hay que formar al clero. ¿Y qué es lo que le estoy tratando de decir? Que usted no puede vivir solo para usted. Y nosotros tenemos que estar arriba de nosotros porque nosotros, por naturaleza, somos egoístas. Esa niña, cuando quiere leche, molesta hasta que se la da. Porque es egoísta. O sea, eso no es que tú seas bueno. Nosotros, por naturaleza, somos egoístas. Y si usted no está encima de usted, usted va a ser egoísta. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza. Entonces uno tiene que estar arriba de uno, y tiene que salirte. Y más en el mundo de hoy, que nos estriñe cada día. La rutina, la cosa. No podemos. Nosotros tenemos que ser flexibles. Hay gente que no lo puede sacar tienes que salir de ahí, hijo. Y que el no para nosotros solamente existe para no pecar. Usted es una persona, sí se puede, cómo no, vamos a buscar. Hay gente que ya no se puede, pero ¿por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no podemos decir, bueno, vamos a ver si hay alguna alternativa? Que siempre la hay. Siempre la hay. Pero ¿qué pasa? Mientras más, y eso a mí me asusta, porque yo lo veo en las parroquias, lo veo en la iglesia. Yo digo, Dios mío, pero ¿por qué nosotros hemos llegado hasta aquí? Y quiero decirles una cosa, es una lástima, ¿verdad? Porque, bueno, lástima no, pero el evangelio de hoy, del 25º domingo del tiempo ordinario, era el evangelio de que ¿quién dice la gente que soy yo? Esa pregunta es una pregunta muy actual. La cantidad de gente que camina por las calles del mundo preguntando quién es Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya no creen en Él, pero no por la vida de Cristo, sino por los que se llaman cristianos. Dice, porque si esta gente son la imagen de Él, yo no creo en Cristo. Y yo lo entiendo, es que a veces nosotros tenemos unas actitudes que gente que es atea no las tiene. Nosotros a veces somos tan cerrados y tan... ¿Pero por qué? Usted no se da cuenta que esto se nos está yendo de las manos, si no se fue ya. Usted no se dan cuenta que nosotros hay un montón... ¿Dónde están nuestros jóvenes? Un grupito. Pero por este grupito que está ahí, hay miles que no entran por esa puerta. Y no porque sean malos, los vas a ver bailando aquí todos los días. ¿Por qué hacen eso y no están aquí? Ellos cantan precioso porque no están cantando con ustedes. Porque algo pasó y yo creo que yo entiendo lo que pasó. No nos entienden como institución, no nos entienden. No nos entienden a nosotros, a los obispos, ni menos todavía. Porque nosotros vivimos en otro mundo, nosotros vivimos como en Disney World. Y nuestras parroquias, o sea, hay gente que se ha acomodado mucho. Hay gente que ya yo hago algo, pero no es que tú hagas algo. Es que primeramente que lo que hagas de algo, lo hagas muy bien, calladito, que luces más bonito, no estés buscando puestos y cosas. Yo me quedo en la vida, nosotros nos encantan los puestos y los títulos y las cosas. ¿Y qué dice el Señor? Que no te llamen maestro, que no te llamen padre,
¿Qué es lo que le está diciendo a la iglesia? No busquen puestos, busquen servir, no que tengan... Oye, pero no, y que no, es que me llamen esto y que lo que esto... Yo no entiendo. Entonces, frente a un mundo que todo lo tuve, que hoy en día todo el mundo lo hace posible, nosotros cerraditos y bueno, no, aquí las cosas siempre se han hecho así. Ok, pero no se pueden hacer de otra manera. Aquí las mesas siempre se han puesto así y no se pueden hoy poner así. Aquí siempre hemos comido en el patio y no podemos comer hoy dentro. Y ahí está. Entonces el mundo por otro lado dice, esta gente habla muy bonito, pero esta gente tiene un problema de comunicación y este hombre lo entendió. Yo me imagino, bueno, yo lo sé, he leído un poquito de él, vivía en un seminario de los vicentinos, imagínate, pero tienen que haberlo criticado mucho porque fueron hombres totalmente transformadores de sociedad, totalmente. Imagínate tú, en ese París conservador, católico hasta la ultranza, un cura con un montón de mujeres de sociedad, yendo a los tugurios, a las cosas, lo que le pasó a Don Bosco. Toda esta gente son los mismos que decían de Don Bosco, que Don Bosco era un cura loco con un montón de delincuentes. Es verdad que muchos de los muchachos que Don Bosco sacó de la calle eran delincuentes y robaban y todo. ¿Pero por qué robaban? ¿Por qué robaban, Flores? Porque tenían hambre. Porque tenían hambre. Y cuando usted tiene hambre, usted roba un pan, una cosa. O sea, no era que se robaron un Mercedes-Benz. Pobrecitos tenían hambre, entonces se ponían en grupitos y cuando pasaban por una panadería, entonces claro, los metían presos. Entonces imagínate, Don Bosco se mete en esto y hoy es San Juan Bosco. ¿Y qué tienen? ¿Qué tuvieron? ¿Qué vieron? San Juan de Dios con los enfermos, Santa Luisa de María con los enfermos, la Madre Teresa. ¿Qué tienen esta gente que nosotros que miraron alrededor suyo y vieron lo que dice San Benedicto XVI? El prójimo es todo aquel que necesita de mí, yo puedo ayudar. Y yo le pregunto si todos los días usted no sale una persona en su vida, sí. Lo que pasa es que a lo mejor usted no lo ve, porque está texteando, porque está en su lío, pero si usted hace así un día, y en vez de estar traca, levanta la vista y dice, ¡oh! Yo no había visto a esa persona. Y no tiene que ir muy lejos. Su vecino, compañeros de trabajo, la familia. Gente que está pasando el Niágara en bicicleta. Uno no lo ve porque el egoísmo. Claro, ese egoísmo a mí no me permite compadecerme. ¿Por qué yo no me compadezco? Porque no te veo. No te veo. Yo acabo de hacer ahora, estaba haciendo los programas, hice uno que va a salir ahora, que por cierto le robé el título a una película, que a mí me encanta mucho, que dice Now I see you and I don't see you. ¿Se acuerdan de lo? Pues le puse en español, ahora te veo, ahora no te veo. Le cogí para hablar de la indiferencia. Ahora te veo y ahora no te veo. Ahora te veo porque separar no te veo porque no me interesa verte, porque si te veo me comprometes. Y no se puede. Porque si Dios me dejó verte, ya estoy comprometido contigo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos cerramos. Entonces yo aquí vengo, y aquí con esto termino. Ustedes son gente de misa diaria, ¿verdad? Eso es muy importante, los muchachos cantan los viernes. Si usted está en esta actitud, ¿cómo usted puede comulgar? A mí eso me preocupa, porque yo creo que cuando uno viene a comulgar, uno viene a buscar a un Dios que se da de comer, o sea, literalmente, aunque parezca un poco canibalesco, nosotros nos comemos a Dios. O sea, yo me estoy comiendo a Dios. Porque Dios quiso comprometerse al punto de dejarse comer por mí. ¿Y cómo usted hace
para no comprometerse y no dejarse comer por el prójimo. ¿Cómo usted esto lo conjuga? Yo no sé cómo usted lo hace. Y a mí me enfría la sangre. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Tranquilamente. Y eso para mí, mi opinión, es un pecado mortal rayando en sacrilegio. Yo no lo entiendo. Y por eso, y si yo no lo entiendo, el mundo dice, esta gente son unos charlatanes. Esta gente son unos charlatanes. Porque esta gente no le hace un favor a nadie. Y es verdad, nuestro pequeñito mundo, porque entonces nos volvemos... No, yo no estoy en contra de que usted, por ejemplo, la gente que se va para Starbucks o va para acá, porque ahora la gente le ha dado por ir al lugar y tomar café, quedarse ahí todo el día en sus ese cacheto allí con mi tabla y todo el mundo. O sea, está bien, si usted quiere estar con esa bobería, está bien, allá usted se cree que usted es Google en persona, pero ven acá, pero tú no puedes salir un poquito de ahí a otra. No, porque si yo hago esto, yo no puedo hacer esto. ¿Y por qué? Si tú cantas, ¿por qué tú no puedes cocinar? A ver, dime. Y creo que esto es una estrategia del diablo. Tranquilito en sus casas, tranquilito en sus parroquias. Dejen que el mundo se pudra, ustedes recen. ¿De dónde nosotros sacamos eso? Solo es cristiano. ¿Saben lo que le decía San Vicente de Paul a su sacerdote? Una maravilla, dice. Miren qué cosa más linda. Estamos hablando del siglo XVII. Le decía a su sacerdote, si usted, oye, es precioso, está adelantado al Concilio Vaticano, está en el año, es una cosa increíble. Le decía, hijos, no, sus hijos espirituales. Si ustedes están en la capilla, porque ellos tenían su vida comunitaria, ¿no? Si ustedes están en la capilla rezando en comunidad y un pobre toca la puerta, no duden en dejar la oración. Claro, le está hablando de que están en la capilla mirando el Santísimo, ¿no? Acuérdense que los sacrarios estaban ahí. Dice, no duden en levantarse, ir a la puerta, abrirla y atender al pobre. Porque ese pobre es el Cristo al que ustedes le están rezando en la capilla. ¡Wow! ¡Qué conexión, qué claridad! Le hemos perdido. Hay gente que, mira, mucha comodidad. Si usted está cómodo en lo que usted hace todos los días, usted está mal. Nuestra fe incomoda, como incomoda la cruz. Y hay gente que no ha llevado a su vida espiritual una rutina. De ahí no lo saques. Me preocupa. Yo no sé si usted tiene su director espiritual, pero yo digo, si tú eres mi director espiritual, digo, no, porque la vida espiritual te hinca, espérate, yo estoy haciéndolo bien. No es que uno esté en neurosis, pero no, hermanito, no puedes entrar en una rutina. Ustedes quieren matar cualquier tipo de relación, aunque sea con su perro, métalo en rutina. La rutina es el veneno para destruir cualquier tipo de relación. Con Dios, con mi pareja, con mis padres, con todo, porque no te deja ver lo que todos los días se suscita que puede ser nuevo. La necesidad de esa niña todos los días no es igual. Porque si comió algo, está en diarrea, no es lo mismo cuando no tiene diarrea. No puedes ponerlo todo cuadrado, tienes que salir de ese hueco. Porque hoy el prójimo se reviste de una amiga tuya que está tratando de matarse. Mañana el prójimo es un amigo tuyo que está borracho. Mañana el prójimo es el primo tuyo que se está divorciando. Si todos los días el prójimo sale, tú no puedes estar siempre mirando para el piso, chicos. No lo vemos. Y hoy es la vida de un hombre que salió de su rutina. Pudo haber sido otro párroco de París con su congregación, los pobres, porque somos tan cínicos a veces, que sabe lo que... bueno, ya Cristo dijo que los pobres los íbamos a tener con nosotros toda la vida. Cuidado. Porque se acuerda cuando rompen el pomo de alabastro y Judas, que era un ladrón que se llevaba la colecta, dice, este pomo se tenía que haber vendido y darle dinero a los pobres. Y dice Cristo, a los pobres los tenéis siempre con ustedes, a mí no.
Pues la gente esta dice, bueno, yo no puedo, los pobres, porque al fin y al cabo los pobres los vamos a tener siempre con nosotros. Mira qué cínicos son. Sí, pero porque esté siempre aquí no significa que usted no los ayude. Y una persona que usted saque de la pobreza es uno menos. Pero es una actitud, hermano, y yo les digo porque yo no puedo dejar de decirle a ustedes esto porque si no sé qué, ay, San Vicente que era muy bueno, que Carmen Rosa y yo, no, un momentito, eso es verdad, pero aquí, ¿qué usted hace por los pobres? Y hay muchos pobres, está el pobre material, está el pobre con su problema de salud mental, está el pobre, pobrecito que es rico pero no tiene a nadie. Robin Williams. Usted quiere un pobre, un hombre que hacía reír a todo el mundo y que tenía millones de dólares y con la correa se cuelga del closet y se suicida. Un pobretón, un Michael Jackson. Gente que, y los hay por montones en Puerto Rico y en el mundo entero, pero hay que tener ojos de Dios para verlo. Miren, estas gafas no se compran en una tienda. Estas gafas las da el Espíritu Santo para que usted pueda ver a Cristo que está en el prójimo. Y si usted no las tiene, cómprelas, porque si usted no las tiene, usted está mal. Porque un día Cristo va a estar pasando y usted no lo va a ver. Y termino, yo creo que hace mucho tiempo yo le hice esta historia. Algunos no estoy seguro que no la han oído, y los que la oyeron pues se callan y la escuchan otra vez. Es una historia muy bonita, es esas fábulas que antiguamente nos hacían en las iglesias, pero muy bonita y muy... Esta es un señor que tenía un negocito, por cierto, en París. Y entonces un día recibe un mensaje de Dios que iba a venir esa noche a comer con él. Imagínate tú. Imagínate que venga alguien a decirte a ti que esta noche Dios va a comer en tu casa. ¿Qué tú harías? Imagínate tú. Vajilla. Entonces, está en jaleo de limpiar la cosa, limpiar la casa, la cuestión, poner la mesa, la cuestión. Y en eso toca a la puerta una muchacha que estaba encinta. Y quería, porque ella conocía, pensé que yo tenía un negocio, un hombre bueno, no era un hombre malo. Entonces ella quería hablar con él, porque como él era católico, y ella está. Entonces le digo, mira, quiero hablar con usted. No puedo ahora hablar contigo. No puedo, no, porque tengo una persona muy importante que viene esta noche y yo no puedo hablar con nadie en este momento. Pero mira, es que es debido a muerte. Ven mañana, yo voy a rezar por ti, pero en este momento no puedo, que no sé cuánto, la cual va a hablar. La niña se fue. Después pasó un mendigo, estaba pidiendo. Había un frío, tocó, entonces me puede... Y Beto con el olor a la comida, porque estaba haciendo una comida gourmet, imagínate Francia, una cosa, todos los costos, y de un olor tan rico, dice, ¿usted me puede dar un pedacito de pan o algo? Ay, yo no puedo en este momento, mire, yo mañana, venga, pero ahora no puedo porque estoy dieron un personaje tan importante y yo no puedo, se me quema la comida. Mira tú con la comida, no le das un pedazo de pan. Se fue. Y bueno, pasaron las horas, y en la catedral dieron las 12 de la noche y ahí no se apareció nadie. Entonces él se tira de rodillas y dice, qué farsa, qué farsa. Me dijiste, mira, yo he gastado dinero, yo he salido de mi rutina, yo he salido de todo para prepararte una comida, para ponerte esto digno de ti, y tú no has venido hoy y me has dejado embarcado. Y de pronto yo una voz dice, no, yo vine 2 veces. En una niña que estaba entre la vida y la muerte de ella y de su hijo, y en un pobre hombre que quería un pedazo de pan, y tú no me atendiste. Cuidado, porque por la vida de nosotros está pasando mucha gente, y son los pobres de hoy. ¿Y saben quiénes son los ricos? Los que pudiendo no lo hacen. ¿Por qué? Porque estás en tu pequeño mundo donde todo está muy cuadrado, muy configurado, y de aquí nadie me saca porque aquí yo me siento cómodo. La comodidad mata la caridad, y la caridad es la única que nos asemeja a Dios. Que San Vicente de Paúl interceda por la iglesia, que somos nosotros, y por el mundo entero, para que nosotros podamos
ponernos los espejuelos de Dios y ver ese pobre que todos los días pasa por nuestra vida y que muchas veces no los vemos. Amén. Al recordar a San Vicente de Paúl, que amó a Jesús en los pobres y vivió en intimidad con Dios, oremos por las hijas de la caridad y por la congregación de la misión, que son los sacerdotes, frutos maduros de su vida de entrega a la causa del reino. Digamos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que las hijas de la caridad, siguiendo el ejemplo de humildad, mansedumbre y entrega de San Vicente de Paúl, se consagren con fidelidad al reino de los cielos y al servicio a los más pobres y necesitados, oremos. Para que los miembros de la congregación de la misión anuncien con sus vidas el evangelio de la misericordia y sean signo del amor de Dios, oremos. Para que el Señor suscite en la iglesia sacerdotes que sean ejemplares en su vida y entregados a los más pobres, oremos. Para que el Señor ilumine a nuestros gobernantes y les infunda decisión para promover la justicia y la paz, oremos. Para que todos los que viven, esto es para nosotros todos, para que todos los que viven su vocación cristiana, siguiendo las huellas de San Vicente de Paúl, sean sensibles a las necesidades de los marginados y olvidados de la sociedad, oremos. Para que entregándonos a Dios, sirvamos con generosidad a nuestros hermanos, oremos. Oremos también por el grupo nuestro de San Vicente de Paúl, por el capítulo de San Vicente, por todo el equipo, por Carmen Rosa, por Georgie, para que sigan adelante, tengan fortaleza y sobre todo sigan con ese espíritu que va a redundar también en bendiciones para todos nosotros como comunidad. Roguemos al Señor. Yo quisiera también recordar de una manera muy especial a dos grandes sacerdotes, hay muchos, pero especialmente a los dos padres Castaño. Los dos eran paules. Ustedes saben que uno lo asesinó, uno que fue monaguillo, y el otro era párroco de aquí de la Altagracia. Eso a mí me tocó muy cerca porque a mí me tocó ir a suplir en la Altagracia porque al padre Castaño I, que estaba en Río Piedra, a él se lo mataron. Y a mí me tocó, pues yo fui con el cardenal, a él lo mataron dándole golpe. O sea, el monaguillo se metió, él estaba, me imagino que estaba en droga, le dio golpe, o sea, a puñetazo, lo mató a puñetazo, porque él quería que le dijera dónde estaba la colecta y no había colecta. Pero ¿tú sabes lo que es que te maten dándote por la cara? La cantidad de golpes que tiene que... Ese fue, pero el hermano, el otro, que menos mencionan, era párroco de aquí de la Altagracia. Y ahí también, a él se lo asaltaron. Él no murió enseguida, pero le hicieron tantas barbaridades que él quedó muy afectado. Me contaba el diácono, porque a mí me toca ir a la parroquia esa. Me dijo, mira, padre, él quedó tan afectado porque por la noche lo estuvieron torturando, le hicieron barbaridades. Que él entonces, después se recuperó físicamente, pero dice que cuando estaba celebrando misa se echaba a llorar. Entonces le dio un infarto masivo y se murió. Una madre mandó 2 hijos para Puerto Rico y Puerto Rico le devolvió 2 cadáveres. Padres paules. Y como ellos, todos los University Garden, esa parroquia tan buena, Sagrado Corazón, con el colegio. ¿Ves? Son gente que a veces, como digo, como la gente aquí no tiene memoria histórica, nadie sabe, pero esos curas dieron la vida. Dieron la vida. Y es que no se puede uno olvidar de ellos. De hecho, en la Plaza de Río Piedra hay un monumento al padre Castaño, porque esa parroquia era de los paules.
pero no hay muchos sacerdotes paules. Hay que orar por las vocaciones también, ¿verdad? Y también oremos por Olguita. ¿Sabes que Olguita se cayó? Finalmente se rompió la cadera. Porque a mí es decir, padre, usted siempre está con sus cosas. Y yo siempre estaba, Olguita no usa tacones, Olguita. Padre, y yo mi miedo era, porque Olguita se ha caído. Que si ella se caiga en una obra es parte de la obra. Por eso todo el mundo la pone, pero mi miedo era esto. Pero tanto fue el cántaro a la fuente hasta que se le trabó el zapato. Pues, entonces ya lo operaron. Está saliendo muy bien, pues la herida no es muy grande, pero hubo que ponerle 3 tornillos. Y hoy creo que la pasaban al lugar de recuperación de las terapias. Ella ya me dijo, pues, padre, pero yo voy a estar en la obra en noviembre. Yo, mija, aunque te saquemos en una camilla, entres y salgas con el pueblo, tú estás en la obra, tranquila, no pierdas. Lo importante es que Olguita ahí tienes una mujer que Olguita tiene sus años, pero esa va a dejar de actuar el día que se muera. Y yo me imagino que en el funeral también habrá una actuación, porque esto es su vida, una mujer que siempre es muy generosa. Quiero que ustedes sepan, ustedes no saben la otra parte, Olguita es pieza clave en los retiros de Damasco. Y se mete en un retiro todo un fin de semana durmiendo con todo el mundo allí. Esa viejita. Lo que pasa es que siempre está tan paradita, pero ya yo me he dado cuenta cuando yo la veo de lejos que está chaca. Pero ella viene a audicionar porque eso es. Y lo que tú le pides en el kiosco de Cuba, es que tú dices, y el otro le dice, ¿cuántos años tú tienes? Bueno, esto no es cuestión de edad. Yo conozco jovencitos que están viejísimos, porque ya no tienen ganas de vivir. Conozco gente con 90 y pico de años que todavía están machacando por ahí. Es una actitud que brota de aquí y de aquí. Y hay gente que ya con 15 años están más viejos que Matusalén. Y hay gente que tiene 100 y todavía están dando guerra. Esa Olguita, si vamos a acompañarla con la oración, los enfermos, Olga Fernández, Susy Rivera, Mary Piper, Dairalis Castañeda, Vanessa Tur, Rafael Laguna, el papá de Rafael está muy malito también, Aníbal Zambrana, Denis Negrón, Laubel Troche Feliciano, Héctor Lebrón, Richard Cardona. ¿Cuánta gente enferma? Mucha gente enferma. Una intención especial de las familias Gladia Vilés, Díaz Collazo, Díaz Cruz, y en acción de gracias por el cumpleaños de Javier Lleras. Roguemos al Señor. Y por el eterno descanso de Juan Bautista Ledain, Carlos Quiñones, Jason Roldán Santiago, Francisco Luquis, María Anet Bravo, Georgina Feliciano, Esperancita, el primer residente de este Campo Santo, ¿no? Y Juan Bautista Ledain. Y por todos los fieles difuntos, por los padres Castaño y por todas las personas que han dado tanto a la iglesia, han trabajado por los pobres y que son gente muy querida por Dios. No hay duda que si usted lee el Evangelio, en el Evangelio hay una preferencia de Cristo por los pobres. Cristo los ama mucho, igual que a los niños. Tú ves el Evangelio y por ahí está. No se entiende mucho con la gente prepotente y con la cosa, no le gusta. Por eso donde hay títulos y cosas, huyan de eso, escóndanse. Si la vida lo lleva en una posición, cójanla, pero háganlo como los pobres. No estén buscando puestos, hermanito. Los puestos cuando no vienen de Dios y uno los busca, te matan. Cuando usted pide un puesto y no se lo da a Dios, tengan miedo. Pues esos puestos son grilletes en el alma. ¿Cuánta gente buena? Tú los ves y de pronto lo hicieron senador o los perdiste. Antiguamente eran aquí, ahora no te contestan llamadas.
porque ustedes saben quién se la sabe todo. Cuando lo que cantaba aquí, cantaba allá, ahora resulta que hizo un disco y fue famoso, ya ni te habla. Deja que se le dé cáncer en las cuerdas vocales para que tú veas. Porque Dios tiene un sentido del humor muy particular. Así que no busquen nada. Si viene bien y si no también. Sean pobres, sean pobres. ¿Y quién es el pobre? El que sirve sin que nadie lo sepa. San Vicente, la sociedad de San Vicente. ¿Quién de ustedes sabe lo que hace San Vicente aquí? ¿Quién de ustedes lo sabe? Nadie. Ni yo mismo, porque yo me entero esto, porque calladitos vienen, hacen su... Eso es. Y ahí está la bendición. Así que también para que el Señor nos bendiga a todos. Escucha, Padre, nuestras oraciones, haz que sepamos descubrirte presente en nuestros hermanos necesitados de asistencia y caridad, y que un día podamos disfrutar contigo del banquete que tú preparas para los que te aman, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nosotros siempre los viernes tenemos la colecta para sufragar un poquito el pago del guardia, ¿no? Y es muy importante. Pero hoy vamos a hacer una excepción y que venga por otro lado. Hoy la colecta de hoy va para la Sociedad de San Vicente de Paúl. Un poquito menos, un poquito más, pero esto es una tradición y yo la tradición no la voy a romper, y menos ahora que hay tanta necesidad en tantas personas. Así que la ofrenda que usted va a dar ahora, completa, cuando se termine, se le entregará a Carmen Rosa para que ellos sigan haciendo la caridad en nombre de todos. Porque ellos no dicen que esto es San Vicente, ellos dicen que es de la parroquia. Así que lo que ellos hacen es lo que tú y yo no hacemos. Así que vamos a ayudarlos para que ellos sigan haciéndolo en nombre de todos nosotros, que es lo que hace San Vicente de Paúl. Que el Señor les bendiga y que esta ofrenda sea agradable a Dios y de bendición para ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No son dos. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso.
Dios nuestro, que diste a San Vicente la gracia de realizar en su vida lo que celebraban estos santos misterios, concédenos por este sacrificio ser transformados en una ofrenda agradable a tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. El universo nos está, el cielo y la tierra, de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Hosana en el cielo, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual las personas que no puedan arrodillarse se sientan en el bordecito del banco con su cuerpo inclinado hacia adelante, pero acuérdense que está prohibido permanecer de pie en este momento tan extraordinario, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ahora acuérdate de nuestros hermanos, de Francisco, de María Anet, Georgina, Esperancita y Juan Bautista, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, muy especialmente de los hermanos Castaño y también de otro padre que fue un gran músico, también Paul, no me acuerdo ahora del nombre, pero de padre Ñáñez, que era el músico de la arquidiócesis, hombre simpaticísimo, un buen tenista, gran jugador de tenis. Y si ustedes van alguna vez a Sagrado Corazón en University Garden, verán que está el órgano allí, que ya no se toca porque el alma de ese órgano era él, un coro muy bonito. Y cada vez que había algo aquí, el padre Ñáñez, ¿no? Y murió jugando tenis prácticamente. Los Paul han tenido hombres impresionantes. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, los apóstoles, San Vicente de Paúl y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos juntos a orar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas. Cuerpo y la sangre de Y Cristo. deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, Cuerpo y la alma sangre de Cristo. y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo.
Oremos. Renovados con este sacramento celestial, te suplicamos, Dios nuestro, que para imitar a tu Hijo en la evangelización a los pobres, siguiendo el ejemplo de San Vicente de Paúl, recibamos la ayuda de su intercesión por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y de tu príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Súplica de protección contra fenómenos naturales. Ustedes ven que yo no les exagero. Temblores de tierra, aguacero. Y la gente, es que usted nos mete miedo. Yo no meto miedo a nadie. Yo no les dije a ellos, para que la gente que coja miedo, mándale a uno. No. Es que si usted está tratando de vivir en el Espíritu Santo, vivir en el Espíritu, el Señor nos está hablando. Los aguaceros, temblores, pero es que uno tiene que preguntarse dónde estamos parados, qué estamos haciendo. Y no es aquí, es donde quiera. O sea, el mundo está muy revuelto. Y es toda una cosa. Yo ahora vengo a Estados Unidos, el lío. Yo decía, con tanto que hay que hacer, y ahora toda la Cámara de Representantes tratando de sacar, pero si lo que le queda es un año al hombre, déjalo tranquilo. Usted podrá estar a favor, pero no lo han dejado vivir. Hay un odio. Chicos, mira, es que así no se puede. Yo fíjate que usted verá, bueno, el padre es trompista, no, yo no soy trompista, yo soy cristista. Pero veo las cosas, y digo, ¿a dónde hemos llegado? Porque yo creo que hay un sentido. Fíjate, el presidente de la nación, de los Estados Unidos, fue a las Naciones Unidas. Está hablando tu presidente, es el presidente del país, como a gente no le gustaba Obama, pero era el presidente de los Estados Unidos. Ya salió, pues. Y vino a las Naciones Unidas. Y ese mismo día sacaron el brete. Chico, está hablando. Tú no lo podías sacar el día después. ¿Ves qué? Es el jaleo, ¿ves? O sea, es el odio, la cosa. Así no se puede, hermano. Así no se puede. Entonces tú ves que tú pones CNN y le están tirando y pones Fox. O sea, yo vi un poquito porque yo estaba grabando, pero claro, estaba en una estación de televisión, ahí están todos los canales. Y estábamos hablando precisamente, digo, así no se puede vivir. Quítate tú para ponerme yo te tiro, tú me tiras, tú me dices, yo te digo. Eso es lo que está en la atmósfera. Entonces el otro coge una pistola y mete hasta 4. Pero es que estamos así. Porque no hay nadie que diga, mira, ahora no me tocó a mí. Es como cuando tú estás en deporte. Hay una persona que gana. Te felicito, hasta la próxima. No. Tiro la raqueta, te miento a la madre. Pero, ¿por qué? Todo es así. Ustedes no han visto los juegos de pelota que es una cosa que pero en los juegos de fútbol rompen. ¿Pero qué es esto? Ni deportes. En Alemania terminó eso matándose gente por un juego de soccer. Ahora los peloteros, puñetazos, ¿qué es eso? ¿Pero qué pasó? Y yo estoy seguro que si tú muchas veces le preguntas si creen en Dios, te dicen que sí. Y uno tiene que ponerse, porque quiero que sepa que ese ambiente intoxica. Y yo soy de los que digo que ese ambiente satura el aire. Satura el aire. Y así como las aguas están calientes, los ánimos también. Y ¿saben lo que dice? Cuando los ánimos están caldeados, espera cualquier cosa. Yo tengo mucho miedo, porque estos niñitos, ¿qué le vamos a dar a esa niña? Y nos toca a nosotros sembrar un poquito de paz y rezar mucho, pero a Dios rogando y con el mazo dando todo lo que usted pueda.
Porque es que si no, yo decía, pero ¿por qué? Si verdaderamente cometió un coso, si pueden hacerlo mañana, pero deja que él hable, porque él venía a hablar de unas cosas muy importantes. El Medio Oriente está candela, porque supuestamente los iraníes mandaron unas bombas y quemaron los pozos petróleos de Saudi Arabia, de Arabia Saudita. ¿Por dónde va a reventar esto? Yo no sé por dónde va a reventar. Así que yo creo que, y uno está en este mundo, uno tiene que como cristiano, que ahora quería también decirles un comentario, unos minutos nada más. Hay una oración que yo le voy a decir mucho porque lo he dicho anteriormente, pero va a ser algo como que se sienten juntos y todas esas cosas. Cuando uno ora, cuando uno recita el Gloria, hay una parte que dice, aunque ya saben que dentro de un ratito, unos días, va a estar en los puestos, en los asientos, para que se quede aquí todo el ordinario de la misa, para que la gente que no se lo sepa, va a ser algo así, plastificado, para que usted tenga todas las oraciones aquí, porque alguna gente no se acuerda, otros se les olvida. Aquí va a estar todo, el Gloria, el credo, todo aquí. Va a ser una cosa así. Y van a ver que en el Gloria uno dice, de latín, atiende nuestra súplica. No hay S, es una, porque en esa súplica está toda la iglesia. No es la tuya, no. La tuya es la mía y la mía es la tuya. Por lo tanto, es una súplica. Y se oye, súplicas. No es súplicas, es súplica. La iglesia está orando con una voz. Es una sola persona, es un solo cuerpo. Y súplicas también. Lo otro que cambia, cuando el Santísimo esté expuesto y está puerta cerrada, usted no tiene que hacer ninguna reverencia a la puerta. Ahí no hay nada, está aquí. O sea, yo veo que está el Santísimo puesto. Le digo esto para que se forme, porque tenemos que conocer nuestra fe. Si el Santísimo está expuesto, ¿qué hago yo pasando por esa puerta? Capaz que te diga, oye, yo no estoy allí, yo estoy aquí. Piense en lo que hacen, piense en su fe. Igual que si usted está en la misa, no tiene que estar haciendo reverencias ahí, no. Se está celebrando la Eucaristía. Lo que se guarda allí, se celebra aquí. Piense en su fe, no le hagan cosas, que a veces hacemos cosas que no tienen sentido. ¿Ve? Es como a veces la gente está en misa y está rezando la Santa Teresita. Te va a decir, no, a mí no me reces, vete a misa. Tienen que conocer su fe. Y si no la saben, hablen, cojan un libro, busquen, pero que su fe tenga sentido, porque nuestra fe cristiana católica tiene sentido. Nosotros no hacemos las cosas, ¿y por qué tú haces eso? Yo no sé, pues averigua, porque todo aquí tiene razón de ser. ¿Ok? Y ahora vamos a pedirle a Dios porque este es el mes de los ciclones, octubre, así que saquen el rosario, que va con un montón no es solamente el mes de los rosarios, el mes de octubre es el mes del rosario y el mes de los ciclones. El mes de ciclón es octubre. Así que saque el rosario, porque todavía nos quedan muchos días de que sí, que se está formando, que llegue, que viene para arriba y que viene para abajo. Y Dios quiera, que Dios quiera. Así que, y que no tiemble más, que tiemble la cama, pero no tiemble más nada. Padre Santo, Padre bueno, que riges a una misma vez cielos y tierras, y a quien se someten todas las criaturas en el cielo y la tierra, acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestra súplica y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros.
para que conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracias y alabanza hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Desde hoy viernes hasta el domingo habrá un bazar que lo tiene Salterre. Salterre fue invitado por la diócesis de San Antonio, Texas, a dar un concierto en la catedral por motivo de Navidad. No va a ser, pero entonces ellos le pagan eso, pero los pasajes no. Entonces, como ellos son tantos, pues se están ayudando y tienen un bazar y lo que ellos saquen, pues para los pasajes de ellos, ¿no? Lo otro es que, acuérdense que todo lo que se consume en estos viernes de la kiosquito, pues para lo que es los aire acondicionados. Estamos en la campaña de los 500. Usted no hay reclame porque hay que cambiarlos ya. Y yo no voy a hacer préstamo. Nunca lo hemos hecho. Aquí vemos más de 500 personas y si todo el mundo se lleva un cartoncito, de aquí hasta diciembre usted puede llenarlo. Y de esa manera, a mí no me gusta hacer préstamos porque con todos los intereses que uno paga, puede hacer mucho más. Y es ponerse, usted coge su cartoncito, lo va llenando y lo entrega en diciembre y usted ayuda y no nos metemos en un préstamo porque por muy poco interés que tiene, usted siempre tiene que pagar intereses. Y si lo podemos hacer de otra manera y no meternos en eso, porque a mí me duele mucho cuando se puede. Y lo hemos hecho de otra manera. Así que, y hoy no hay mucha cosa grande, pero hay empanadillas, pastelillos, hay sopa de pollo con fideo, que siempre es muy sabrosa la sopa. Y los demás refrescos. Y la Virgen del Rosario de Fátima y la historia sacerdotal se le entrega ¿a quién? Yo Edith Flori, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Esto es para que oren por los curas, especialmente por mí. Sí. Bueno, hermanos, buen provecho y quedemos en paz. También en la oficina estamos escribiendo para el retiro de sanación interior. Acuérdense que ese retiro tiene un cupo. No lo deje porque va a ser un retiro muy, muy bueno. Y todos necesitamos sanar algo que hay aquí adentro que no está funcionando. Y no es la vesícula, ni el páncreas, ni los riñones. Es algo más. Es la mente y el alma. Un sitio muy bueno, así que corran la voz, ¿verdad? Y ojalá que nos sea de provecho para todos. Señor Jesús, gracias por la oportunidad de servirte en esta santa